siendo fieles a nuestro horario. Somos 21. A lo mejor se une alguien más, pero bueno, de momento yo creo que somos los suficientes. Así que yo, si nos importa, lo que me gustaría es dar paso primero a Esther, que la hemos pillado así a casi... Recién vuelta de vacaciones. Recién vuelta de vacaciones, pero como siempre está preparada, como dice su jefe, algo nos ha preparado. Después José Manuel y después yo espero que ya no me hayáis dejado nada para decir, porque no tengo nada que decir. Así que, venga. Eso no será verdad. Bueno, permitidme compartir pantalla si queréis. No me deja compartir, ¿por qué? Eso te lo hago ahora mismo. Porque he traído algunas slides un poco de los principales impactos y cosas para que yo creo que reflexionemos todos y que podamos... me dice que no. Espera. Dime que intente... Vale, puedes mirar, inténtalo ahora. Vale, sí, ahora sí. Gracias. Perfecto. Pues decirme cuándo lo estáis viendo en vuestras pantallas. Ya está. Vale, dentro de cada uno, espera, voy a intentar cerrar aquí lo de las ventanitas porque si no, la que no voy a ver la presentación soy yo. A ver, aquí, vale. Bueno, un poco, no sé si ya manida nueva normalidad, pero para ver cuáles son los principales impactos que estamos teniendo, hay una serie de influencias que justo la acabamos de comentar, que una de ellas esa es la parte del teletrabajo, ¿no? Se calcula que un poco más de una cuarta parte de la población pueda teletrabajar o por lo menos incrementar el número de días que teletrabaja en casa en ese 22,3%. Aproximadamente, según un poco, bueno, pues también comunidades autónomas, según el momento en el que se mide, pero ahora mismo entre un 15 y un 20% de la hostelería permanece cerrada. Es verdad que hubo una, bueno, pues yo creo que en julio, entre junio y julio se animaron muchísimo más a abrir, pero bueno, luego ha habido un agosto con todo el tema de rebrotes y además de mayores restricciones también por parte del gobierno, que ha hecho que ese incremento de cierres sea aún más y lamentablemente que haya mayor número de cierres que crean que sea permanente. La tasa de paro, un poco viendo cómo ha caído el PIB en torno a ese 18%, que ha sido una de las mayores caídas de la historia, se estima que puede llegar a alcanzar, a superar otra vez ese 20% terrible de población, ese 22,4%. Hay 84 millones de turistas que nos visitan una vez al año, a lo largo de todo el año, y vamos a ver cómo se podía estar perdiendo cerca del 90% del mismo. Y un claro indicador que nosotros llevamos midiendo bueno, pues más de 30 años, que es esa confianza del consumidor, que ha tenido un descenso clave, ¿no? En torno a esos 28 puntos respecto al primer trimestre del año, que al final lo que mide un poco es esa predisposición al gasto y cuáles esas perspectivas económicas que cada uno de los hogares tiene. Además, hay un efecto que desde Nielsen hemos denominado cocooning, pero no es más que el hacer tu hogar tu fortaleza, ¿no? Igual que haces tus reuniones, trasladas a casa no solo tu oficina, sino también trasladas tu restaurante, trasladas tu gimnasio, sesión de tu centro de belleza y un montón de actividades que impactan en un montón de sectores. Dentro de lo que nos atañe a nosotros, que sería un poco esa hostelería o un poco lo que es la cocina o el volver a cocinar en casa, sí que es verdad que tanto el takeaway como el food delivery y el hacernos otra vez cocineros o dedicar mucho más tiempo ha incrementado durante el tiempo de confinamiento. Y cuando les preguntamos qué es lo que van a hacer en esta vuelta a la normalidad, en torno, bueno, pues más de la mitad dice que va a seguir comiendo en casa y que la parte del takeaway o food delivery lo va a utilizar en torno a un 40%. Hay algo que es indudable, yo creo que las grandes crisis traen grandes cambios y uno de los cambios ha sido esa conectividad o ese abrazar mejor la parte digital en todos los targets. De hecho, en los targets más maduros ha habido el mayor incremento en cuanto a uso de estas nuevas tecnologías, y es que hay algo que no podemos evitar, y es que tenemos más de 75 horas a la semana conectados a Internet a través del móvil, la tablet o incluso el
el ordenador. Y yo creo que la hostelería es uno de los canales que menor nivel de digitalización tiene, que más lo necesita y sobre todo que se puede llegar a un consumidor que cada vez está más conectado y mucho más sensible a través de estas nuevas tecnologías. Hay una certeza y también un interrogante porque no sabemos por ahora cuál va a ser el porcentaje, pero nos vamos a encontrar ante dos tipologías de consumidor. Un consumidor acomodado, llamémoslo así, que será aquel que tenga la fortuna de no verse afectado bueno, pues por un ERTE, por un despido o por una disminución de su negocio significativa. Es aquel que, bueno, que incluso se ha visto beneficiado, que hay compañías que han visto que han incrementado sus ventas también significativamente en estos meses, en torno a ese 30%. Y ese consumidor está un poco, bueno, pues digámoslo de alguna forma, cansado de estar en casa y de restringir muchísimos de esos momentos, incluida la hostelería, y está ávido de volver a salir y volver a disfrutar dentro de ese ocio fuera del hogar y también, ¿por qué no?, de darse esos pequeños caprichos un poco más premium. Por otra parte, lo que tendríamos un consumidor pues muchísimo más ajustado, que es aquel que se va a ver o se ha visto afectado por esas restricciones monetarias, donde sin lugar a dudas va a replantearse otra vez esa capacidad de gasto y donde probablemente habrá un consumo de ese traspaso del fuera del hogar al hogar y donde habrá una vuelta a los básicos o una reestructuración, ¿no?, de esa cesta de la compra y en quién va a invertir el dinero. Si nos vamos a hostelería, aquí os hago un poco un histórico, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando la hostelería desde mayo del 2008 hasta este julio del 20. Lamentablemente pensaba que íbamos a tener los datos de agosto y no los tenemos, pero bueno, yo creo que sí que nos sirve de referente. Y lo que estamos viendo es que habíamos empezado el año 2020 con un fuerte crecimiento, estaríamos hablando de un 4% de crecimiento este año, luego vino toda la parte de cierre y de confinamiento y los ritmos de recuperación que vimos que en junio se ha recuperado un poquito más de la mitad de esas ventas o de esos litros consumidos en hostelería respecto al año pasado, y en julio esa recuperación era un poquito mejor, en torno a ese, tan solo perdíamos un tercio de lo que se había perdido. Lo que sí que es cierto es que en lo que va de year to date se ha perdido un 44% del volumen de lo que se consume en hostelería dentro de cada uno de ellos. Ya hablábamos, si recordáis, una de las veces que también tuve la oportunidad de hablar con vosotros fue esa transformación que estaba viviendo la hostelería, ¿no? Ese cierre bueno, pues del canal mayoritario, que es esas café bar. Estaríamos hablando de unos 163.000 establecimientos, donde más afectaba era sobre todo en esa España vaciada y en las grandes capitales que había un 3% de decrecimiento. Los que más o menos lograban mantenerse respecto a hace 2 años eran los hoteles y restaurantes. Esto vamos a ver que evidentemente con el COVID ha cambiado y van a ser uno de los más afectados, y sin lugar a dudas el canal nocturno, ¿no?, que se ha visto, bueno, ya venía decreciendo en torno a ese 5%, sobre todo en las grandes ciudades, tanto Madrid como Barcelona, pero sobre todo con las nuevas restricciones y el cierre, pues va a ser uno de los canales sin duda más afectados, y con ello también las empresas de bebidas espirituosas. Aquí tendríamos un poco el cierre, que es lo que os decía, ¿no? Parecía que en junio se animaba mucho más el sector a abrir, a estar más presente, pero lamentablemente del 13% de establecimientos que permanecieron cerrados en julio, más de un tercio nos decía que lo iban a hacer de forma definitiva y que no iban a volver a abrir sus puertas. Si lo miramos un poco por, bueno, pues cómo ha sido esa recuperación, ¿no?, de ese junio y ese julio, café bar, hoteles y nocturno, y haríamos como 3 grupos, ¿no?, de categorías. Una poco serían los spirits, lo que nosotros denominamos bebidas alcohólicas, la parte de cervezas, que sin lugar a dudas ha sido una de las que más se recuperaba, y toda la parte de vinos. Tanto vinos como spirits se ven muy afectadas en sus canales bueno, pues más importantes para ellos. El canal nocturno para las bebidas alcohólicas supone casi el 60% de la facturación, y aquí bueno, pues veíamos caídas del 70%, del 45% en julio, al igual que lo que pasaba en hoteles y en restaurantes con toda la parte del vino
donde se recuperaba, bueno, pues ese 60% del consumo de lo que veníamos teniendo el año pasado. Si fijamos, por ejemplo, en toda la parte de bebidas refrescantes, aguas, zumos, ese crecimiento está en torno a ese 43%. Si de alguna forma hiciéramos esa descomposición entre qué viene de Universo, estaríamos hablando de un 15%, con esos decrecimientos de Universo del 20% de nocturno, 16% de café bar, de hoteles y restaurantes, 14 de café bar y total, y de los cuales, bueno, pues ya hablábamos del 30% de los cierres definitivos. Pero lo que también ha habido es, para los que están abiertos, no es un impacto de no tener disponible bueno, pues un establecimiento en el que consumir, sino que además esas visitas a la hostelería pues también han disminuido drásticamente, ¿no? Aquí sí que tenemos hasta agosto, que es a través de nuestro laboratorio digital, en el que veíamos cómo, bueno, pues se iban animando el número de visitas, íbamos recuperando casi el 60% de visitas, pero en agosto volvieron a caerse en torno a ese menos 62%. Hablábamos de número de visitas, pero también de momentos de consumo. Es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Cuando hemos empezado la reunión. Ya ese café de media mañana, los momentos más afectados es sin lugar a duda el media mañana y el desayuno. Ese café de media mañana ya prácticamente no existe. Y cuando nos lanzamos un poco más a la calle es en el momento de tarde-noche, ¿no? de cena y noche, que es verdad que por los meses de verano nos están ayudando y un poco lo que tendríamos que analizar es un poco qué es lo que va a pasar en estos meses de otoño cuando a lo mejor las temperaturas no sean tan agradables. Otro de los efectos, de los efectos que sin lugar a dudas tenemos que mirar es toda la parte del turismo. Lo que os comentaba, esto es un poco de forma acumulativa el número hay cerca de 84 millones de personas, de turistas que visitan España a lo largo de un año, y en lo que llevamos de año estaríamos hablando de un decrecimiento del 72% en cuanto al número de turistas, ¿no? Ese desplome del turismo puede llegar a ser cercano a un 90%. Muchos de nosotros nos preguntábamos, bueno, también es verdad que ese turismo nacional va a incrementarse, ¿de alguna forma podrá llegar a compensar, bueno, pues esas pérdidas que vienen del turista extranjero? Y lamentablemente no. Ya nosotros hicimos un estudio en junio, finales de junio, ¿no? Para ver un poco qué es lo que iban a hacer los españoles. Hicimos una encuesta a más de 1000 personas, evidentemente representativas de la población española, y nos decían que un 32% ni siquiera tenía, un tercio no tenía intención de viajar dentro de España, sino que se iba a quedar un poco en su lugar de residencia habitual. Y además es que, bueno, pues tendríamos un poco a la hora de la apertura, les preguntábamos qué era lo que más estaban demandando. Y yo creo que hay dos palabras clave, que es la seguridad, que es lo que más demandan, y sobre todo un poco el volver a que tengan esa confianza en nuestros establecimientos. Las medidas de seguridad que más reclaman, pues que ellos vean que cuando se van a sentar sus mesas, la desinfección de sus mesas en casi un 90%, que hubiera en torno a un 90% artículos de limpieza en el baño, que hubiera gel hidroalcohólico, que hubiera, bueno, pues a lo mejor esas toallitas también para poder hacer una higiene un poco acorde, ¿no? Con el momento en el que vivimos, y luego sobre todo también que por parte de los empleados pues que tengan también esas medidas de seguridad, que lleven mascarillas. Uno de los factores más importantes en esa recuperación, y ahí sí que se ha notado muchísimo, ha sido en aquellos restaurantes o bares o cafeterías que tenían terraza y aquellos en los que no. Si recordáis, antes hemos dicho que había un 60% de menor número de visitas, pues en el caso de los que no tenían terraza, ese porcentaje se incrementaba a un 85%. ¿Cuáles son las principales barreras para salir? Porque os puedo asegurar que hay un 80% de gente que está deseosa de volver a esa nueva normalidad, de volver a disfrutar y de volver a salir, pero aún así tiene una serie de barreras, ¿no? El miedo al contagio es de un 40%, esto era en junio. Yo estoy convencida de que si esto lo hiciéramos ahora, ese porcentaje incrementaría. Hay un 20% que no le da confianza al final los establecimientos, hay cerca de un 30% preferían no ir, y bueno, pues que no se sentía seguro también en torno a ese
30%. Con todo y con ello, ¿cuáles pueden ser las perspectivas de corto y medio plazo? Y aquí sí que os dejo un poco que luego lo podamos debatir. Pues yo creo que respecto a lo que es los establecimientos sí que va a haber un trasvase de ese consumo fuera del hogar al hogar. Va a haber una racionalización de establecimientos, bien porque cierren la Horeca Independiente o incluso, si habéis visto las noticias últimamente, también en la parte de la restauración organizada están optimizando sus enseñas y el número de establecimientos que hablen o que van a dejar a lo largo de este otoño. Hay un crecimiento, sí, de la parte digital y del home delivery que van a seguir utilizándolo. De hecho, en torno a un 50% decían que seguían utilizando la parte del home delivery. Hay que reinventar de alguna forma esa experiencia de compra o esa experiencia de consumo en nuestro establecimiento y volver a ganar la parte más difícil, que es la confianza de ese consumidor. Y sí que hay una batalla entre bueno, pues proximidad y sobre todo marcas de confianza en las que nos vamos a aferrar. En cuanto a los productos o marcas que van a trabajar, pues evidentemente yo creo que el hogar va a hacer un reequilibrio de esa cesta de la compra que se lleva al hogar. Ahí va a haber una vuelta a los básicos, pero sobre todo lo que os decía, ¿no? Esa garantía de seguridad, no solo en cuanto al formato de los envases, incluso al origen de los mismos va a primar. En cuanto a los restaurantes, pues sin lugar a dudas habrá una optimización y un ajuste de la carta. Y habrá también hueco para nuevas demandas e innovación, porque eso siempre tendremos que trabajarlo. En tienda o en los establecimientos, bueno, pues habrá, yo creo que sí, esa vigilancia al precio. Tendremos que dar cabida o respuesta a ese consumidor ajustado y a ese consumidor también acomodado. Y luego, bueno, pues yo creo que lo he dicho y creo que es importante el desarrollo de las nuevas tecnologías y de las plataformas digitales que nos pueden ayudar muchísimo a llegar también al consumidor. Yo estoy viendo cada vez más, bueno, pues en esos grupos, a lo mejor, yo qué sé, pues en Facebook, en LinkedIn, en grupos que son como más de barrio, en los que la Horeca Independiente también se publicita, ¿no? Y dice, oye, mira, soy el Bar Pepe, estoy aquí, mis especialidades son esta y esta, estaríamos encantados de recibirte, y un poco animando también a ese consumo que es cada vez más necesario, y que podamos un poco volver a esos niveles que teníamos como mínimo el año pasado. Y hasta aquí un poco para que podáis comentar. Muchas gracias, Esther. Joder, pues para esta recién llegada ya lo has hecho bien, ¿eh? Felicidades, muchas gracias por compartirlo. José Manuel, ahora es tu turno. Bueno, buenos días. Después de lo que ha dicho Esther... Perdona, quizás, ¿alguien quiere hacer algún comentario inmediato de lo que ha dicho Esther? ¿O lo dejamos para después cuando José Manuel... Venga, pues José Manuel tira, porque nadie levanta la mano rápidamente. Vale, os daré pocas novedades, ¿no? El planteamiento del esquema que yo me había hecho es cómo ha ido el verano 2020 y, bueno, hemos tenido esa información semana a semana por el observatorio y con los datos de la encuesta. El dato que nos ha facilitado también Nielsen ahora y lo que ya dio el acumulado junio, pero se quedaba corto con julio y agosto. Nosotros, además de la encuesta semanal, hacemos una encuesta mensual a todos los distribuidores de España, pues que contestan unos 60 o 70 empresas de toda España, y los datos pues son bastante coincidentes, ¿eh? Pero claro, no es lo mismo, y hemos insistido mucho en el informe del observatorio cada semana, ver el dato global de España o incluso de una comunidad o de una zona norte, la zona tal, cuando entras y focalizas, porque hay unas diferencias enormes. Por tanto, primera cuestión. En la convocatoria, Agustín dio un dato que me parecía un poco optimista, yo creo que de una caída del 20%, ¿no? Ojalá hubiera sido el 20%. ¿eh? La caída, nosotros la media de julio, por el dato de la encuesta, ha caído un 25%, pero el dato de las ventas de los distribuidores que recibimos a final de mes, la caída ha sido del 30% en toda España. Y en agosto ha sido peor. Cuando pensábamos que agosto podía ser mejor, pues con todo lo que ha sucedido de los brotes y de la comunicación y de la mala gestión que se ha hecho de todo esto, pues la caída ha sido el 27% en la encuesta, pero en las ventas nosotros nos sale el 33%. Y sitúa el acumulado en el dato
coincide con el dato de Nielsen, nos sale el 42% en agosto y era el 45% en julio. Esa es un poco la tendencia de lo que va del año. Mala noticia, pues la primera semana de septiembre ha ido todo mucho peor. Tenemos datos hasta el día 6 de septiembre. Ahora estamos recopilando la información de la segunda semana, pero el inicio de septiembre y los últimos días de agosto ha sido muy malo. Es decir, la caída que era del 25 de julio ya está en el 31 al inicio de septiembre. Con lo cual, pues, y con más establecimientos cerrados que los que había en el verano. Es decir, ya estamos casi en el 20% de establecimientos cerrados, que no habíamos llegado prácticamente desde junio a esta cifra. No, prácticamente no habíamos llegado. Por tanto, yo creo que el dato del verano, pues en cifras es que hemos ido a peor, y que los peores pronósticos se han cumplido. O sea, 20% cerrados, o sea, no han abierto más, el techo se quedó en ese 15-16% de cerrados y a partir de ahí han aumentado los cerrados. Y luego yo observo, por lo que observo a nivel personal cuando voy a los sitios, te vas a pueblos del interior de la Comunidad Valenciana, ves mucha gente, según los días, lo que decía de las terrazas también, Esther. Es decir, hay un caos. O sea, ahora el comportamiento de la gente, además días entre semana que de pronto hay mucha gente, días que no hay gente, pero también luego es el sentido común, lo de las terrazas es obvio, ¿no? Las terrazas en todo lo que es la hostelería, la gente busca terrazas. Y cuando no hay sitio en la terraza, acepta sitios en el interior. A mí eso me ha pasado con amigos que he ido a cenar o he ido a comer. Es decir, no, terraza, todos terrazas, sí. Pero hay veces que ya la terraza no está y entonces, bueno, pues en un sitio cercano que corre el viento, ¿qué tal? O sea, buscamos evitar los interiores y los interiores, bueno, pues llegará un momento en el que el efecto, a medida que pase el buen tiempo, va a ir a peor, ¿no? Entonces, ha habido casos, no sé, la comunidad, las zonas nortes de España, pues se ve que la gente, el turismo nacional se ha ido al norte, mucha gente, es decir, mucha gente. La gente ha seguido estando en la costa. Yo, como sabéis, estoy en Oropesa, en Castellón, pero yo he hecho un viaje a Extremadura, he estado en Cáceres, he estado en Salamanca, he estado en ciudades y había muchísima gente. Entonces, de hecho, en julio, en Castilla y León, los datos, si la media de la caída fue del 25, ellos han estado 10 puntos mejores. Asturias, Castilla, León, Levante y Murcia fueron muy buenos en julio también. Es decir, que dentro de las medias, las circunstancias han sido muy distintas en todas partes, ¿vale? Otra cuestión, en el dato Nielsen, claro, es como tenéis la muestra. Se dice hoteles y restaurantes, claro. No tiene nada que ver. Es decir, los hoteles ha sido un verdadero desastre, donde hay muchos hoteles, un porcentaje elevadísimo ni ha abierto, y abrieron, y justo cuando abrieron fue cuando el turismo británico dijo que no venía por aquello que empeoró todo, y volvieron a cerrar enseguida, en una semana, y bueno, y los datos de final de agosto y septiembre en Baleares y en Benidorm, bueno, un caos, O sea, en Baleares se ha puesto en menos de un 30% de consumo o de la actividad de la hostelería a finales de agosto, primeros de septiembre. Por tanto, hay más que diferencias, yo veo, por establecimientos o por tipo de establecimiento. Es verdad que la Horeca organizada tiene unas características peculiares que desde el principio se ha diferenciado, pero si hablamos de bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, yo creo que más que por el tipo de establecimiento, lo que observamos es que es más por dónde está el establecimiento, ¿vale? Dónde está, es decir, si es muy turístico y si es un turístico con hoteles, si está en una zona de oficinas que se junta con turismo de ciudad, pues como Barcelona, Madrid, el centro de Sevilla, el centro de Valencia o cualquier otro centro de la ciudad, ahí es un verdadero caos, menos del 50% de abiertos y de actividad. Y luego lo de la terraza y la posibilidad de ampliarla, porque es que hay locales, los habréis visto, que están vendiendo bastante más que el año pasado. Claro, puntualmente porque las terrazas les han ampliado donde aparcaban los coches, los tal. Yo esto en Valencia lo veo y es espectacular. Pero claro, esto te puede confundir, porque, ostras, que de gente, que tal, que de tal. Sí, pero claro, ves otros que están absolutamente vacíos porque no tienen terraza o que han puesto una terraza muy pequeña, y entonces, pues, lo que quiero decir con esto es que a medida que focalizas y enfocas, las diferencias son muchísimo mayores, y sí que podemos ver la media. ¿Y lo que nos confirma la media? Y voy un poco a la previsión de que puede ser septiembre. Pues en contra de lo que nosotros pensábamos al principio del verano, que las cosas mejorarían septiembre, octubre, que se quedaría pues sí, una caída del 20 y tal,
nosotros vemos que vamos a peor. Es decir, vamos a ver qué pasa, también a ver cómo evoluciona todo esto del tratamiento que se le está dando al COVID, ¿no? Porque claro, lo que nos dicen cada día es la gente que sale infectada en los PCRs, pero esa gente no está enferma. O sea, el 70% de esta gente no son enfermos. Entonces, si nos comparamos con países, no sé, como Italia, como Francia, como otros países, no están dando esta sensación de terror, ¿no? que se le da a la gente. Entonces, bueno, esto depende cómo evolucione. Igual ahora cambian la forma de comunicar y se dan cuenta que estamos en una situación de comunicación desde los órganos de las administraciones primero y luego los medios de comunicación después, que nos lleva, yo creo que al desastre en el que estamos, porque no sé si podemos ir a peor de lo que estamos, pero lo decía Agustín en el titular del observatorio, ¿podemos ir a peor? Pues sí, hemos ido a peor, parecía que no podíamos ir y hemos ido a peor. Entonces, yo ahora mi perspectiva, y sabéis que no soy pesimista, los datos nos dicen que septiembre va a peor y probablemente marque la pauta de lo que sea octubre, noviembre, quizás diciembre. Por tanto, yo en ese sentido soy, iba a decir pesimista. Bueno, pesimista en el sentido de que las cosas creo que pueden ir peor de lo que están ahora. Pues bueno, un poco más, porque ha dicho una información muy interesante Esther con todas otras temas de tendencias, de tal. Vosotros tenéis medios, pero vamos, las cifras nos dicen que el verano ha sido malo, peor de lo que pensamos, que agosto ha sido peor que julio y que septiembre pinta peor que agosto. Entonces, bueno, quizás estemos ya en el límite de donde podemos llegar, ¿no? Y que a partir de aquí las cosas mejoren y la gente aprenda a convivir con ese miedo y tal, y vuelva a la actividad, porque sí que se ve en ese caos que se nota. Es decir, yo he ido a pueblos del interior del Maestrazgo de Castellón y sitios llenos, mucha gente, y le preguntas a uno de un bar que paras ahí a almorzar, oye, mucha gente dice, bueno, está la gente de todos los años más todos los que no habían venido nunca, está viniendo este año. Ostras, pues no sé, la gente de la playa, como las playas estaban más llenas, pues muchos días cogían y se iban al interior. No es que estuvieran aparte en el interior, sino que, bueno, pues se ha movido más, han ido tal, y a esos pueblos les ha dado mucha vida. Yo estoy convencido que en muchos pueblos turísticos del interior este año han tenido bastante más actividad que otros años, ¿vale? Pues nada, no digo más. Sí, bueno, yo digo, al enfocar, veo cosas, pero las hemos comentado y son conocidas, ¿no? De las circunstancias que se dan en determinadas zonas que son peores que las medias. Ya os dejo para la tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que nos dices y también muchas gracias por toda la información que habéis estado compartiendo durante todo este tiempo y que tenemos que seguir compartiendo porque es utilísima para todos y por el esfuerzo que eso significa para vosotros y también para Antonio y Javier, que sois los que lo hacéis. Así que muchísimas gracias. Ahí, mira, yo con relación a Juntos con la Hostelería quería deciros una cosa, y es yo durante las semanas de mayo, junio y la primera semana de julio estuve coordinando los equipos de trabajo que se formaron para buscar y encontrar o desarrollar herramientas que fueran útiles para toda la cadena. Desde el 3 de julio, 6 de julio prácticamente, las tres asociaciones decidieron que ellos querían seguir liderando y pilotando esta actividad y yo desde ese momento dejé de estar trabajando con ellos y sigo trabajando para la hostelería, pero no de ninguna otra manera que estando con vosotros y preguntando mucho a la gente cómo está, cómo lo ve y ya está. Así que yo, mi única visión aquí ahora mismo es deciros cuál es mi impresión sobre qué es lo que ha ocurrido con Juntos con la Hostelería. En el momento en que las conclusiones de los diferentes grupos de trabajo se ponen en la página web y se informa a todos los integrantes de cuáles han sido, se produce un parón durante los meses de julio y agosto y parece ser que ahora están otra vez retomando alguna actividad adicional, hasta ahora que yo sepa solamente de comunicación. Esto quiere decir que tenemos que
nosotros desde el Food Service Institute, pero sobre todo cada una de las empresas que formáis parte de ella y cada una de las empresas del instituto, me refiero, y cada una de las empresas que tenemos intereses y las personas que tenemos intereses en el sector, tenemos que seguir trabajando, os diría, de forma individual para que ese trabajo individual o tenga un resultado conjunto. Porque es muy difícil aglutinar en una sola dirección tantos intereses como hemos estado viendo durante todo este tiempo que ha habido. Al final, de lo que se trata es de que entre todos estas cifras que tanto Esther como José Manuel nos habéis dicho, signifiquen el menor número de cierres posible. Si ya del 13%, me parece que recordar, Esther, si del 13% que está cerrado, el 20% ya está diciendo que no va a volver a abrir. Un tercio, sí. Un tercio. Un poco más. Estamos, como decíais vosotros, estamos ya situados en el peor de los escenarios, incluso estamos empeorando el peor de los escenarios iniciales. Así que ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros de forma poco institucionalizada. Y permitidme que lo diga así, a pesar de estar diciéndolo desde el Food Service Institute, porque cuanto más lo institucionalizamos, más lento vamos. Y esto no es, a lo mejor es una visión parcial, pero eso es lo que me parece. Y ahora la lentitud no nos sirve. Tenemos que ser mucho más rápidos. Entonces, ahí estoy convencido de que muchos de vosotros estáis haciendo cosas o tomando acciones, ayudando de alguna manera a que el sector se recupere, y a lo que os animo es a que lo compartáis lo antes posible con vuestros colegas, aunque en su día eran competidores, ahora son colegas, porque es entre todos con quien tenemos que contar para que esto salga adelante. No nos sirve que haya 3 personas o 3 empresas que salgan reforzadas, no nos sirve eso. Así que nosotros desde el instituto sabéis que vamos a hacer la revista de la que habíamos hablado, no la vamos a orientar a los resultados de Juntos con la Hostelería, tal y como lo habíamos dicho al principio, o no lo vamos a orientar tanto en eso, porque las asociaciones y AICOC en este caso se ha comprometido a hacer una comunicación relativa a las conclusiones de Juntos con la Hostelería. No tengo más información sobre eso, que lo van a hacer. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en acciones, en qué cosas estamos haciendo y qué cosas queremos que se haga para que el sector salga adelante. Entonces, yo lo único que desde aquí, desde luego, en esto creo que hablo, estoy seguro que hablo por todos los que formamos el instituto, es ponerme a vuestra disposición y de forma personal ponerme a vuestra disposición para lo que sea. Pero para lo que sea, y lo que sea ya. Sin esperar a formalismos ni, bueno, primero voy a tener que contactar, joder, ¿qué has hecho? ¿Se puede hacer en más sitios? Compártelo, lo hacemos. ¿Qué te ha funcionado? ¿Lo podemos hacer? Bien. ¿Qué no te ha funcionado? Para que los demás no volvamos a meter la pata en el mismo sitio. Y tratar de ser lo más pragmático posible y que en las próximas semanas empiece a verse resultados compartidos y de los que todos podamos estar orgullosos. Y aquí me callo. Yo creo que no os he puesto mute a todos, pero... venga, comentarios a las presentaciones y cómo estáis viendo vosotros cómo están yendo las cosas. ¿Hay alguno que pueda dar señales de humo un poquito más blancas que las que hemos visto hasta ahora? ¿No? ¿Y algunas más oscuras? Alfonso, yo siempre tiro de ti, tío, pero es que me ha hecho mucha gracia porque en un momento en que cuando José Manuel estaba hablando, que decía, bueno, esperemos que vaya mejor, tú decías tú. No tiene pinta. Bueno, mira, Juan Jardón está preguntando aquí cómo están siendo las cosas en otros países. Como sabéis, yo tengo la empresa para Alemania, Austria y Suiza. Bueno, allí para empezar, la mayoría de ciudades no van con la mascarilla por la calle.
ni en las terrazas, ni hay lo de no fumar, ni todo esto. Si cogéis, los países que se han puesto más duros con esto son Francia, España e Italia. Si cogéis todos los países del centro y norte de Europa, la gente, hay vídeos por todos los sitios corriendo de españolitos que están por allí diciendo, mira, si no hay nadie con mascarilla, todo está funcionando con normalidad. El problema que tenemos, y si algo hay que hacer, es plantear al gobierno, decir que no podemos seguir con este alarmismo absoluto que está habiendo. Y hubo una pandemia, es evidente. Yo en ese momento, y algunos me tachaban de loco, dije que no se podía cerrar un país. La gente decía que la salud era lo primero, pues así nos vemos. La salud tiene muchos componentes y es poco maduro no aceptar cuando tienes una nueva enfermedad que la vas a tener que aceptar. En aquel momento habría que haber confinado a la gente mayor, por supuesto que sí, pero cerrar 3 meses un país es una barbaridad. Y luego ya toda la comunicación que se ha hecho cuando la pandemia desciende, el alarmismo absoluto con los contagios, con los PCRs, con contagios que además son muy, muy graciosos porque todos son asintomáticos. En vez de medir los ingresos hospitalarios de los muertos, que es lo único que hay que medir, pues solo se habla de contagios, y los hemos puesto a huevo, y perdón que lo diga así, a ciertos países turísticos competidores como Francia, que fue el primero a decir, no vayáis a España, luego a Alemania, luego a Inglaterra. O sea, nosotros mismos nos hemos autoinmolado. Esta es la realidad. El escenario, yo preveo que no despegaremos hasta Semana Santa del año que viene. La sencilla razón que vamos a tener, antes sacaba el dato de paro, pero hasta las instituciones están hablando de un 25, un 26% probablemente. Si la gente está en el paro o tiene miedo de estar en el paro, si la gente ya no viaja por trabajo, como os he dicho antes, no habrá ferias, no habrá congresos, no habrá reuniones por trabajo. Si no habrá turismo del resto del año, como sabéis, Canarias, la temporada turística fuerte empieza ahora en septiembre hasta abril, está seco. Las ciudades como Barcelona, Madrid y otras ciudades de España tienen mucho turismo de fin de semana y no va a haber en los próximos meses, es evidente. El turismo nacional, solo numéricamente es imposible que pueda cubrir eso, pero si además sumamos que va a haber un 25% de paro, pues imaginaos. Ahora mismo yo creo que ya vamos tarde, o sea, esta es la realidad. Yo estaba muy cabreado hace unos meses y muy alarmado y pedía plantar cara al gobierno y pedía medidas para los establecimientos porque aquí ha habido otra cosa. No ha habido las rebajas de impuestos que tenía que haber habido, ni nada. O sea, el Stoliar se ha dicho que cierre, eso sí, se les ha concedido los ERTES y créditos ICO que se van a devolver, lo cual es una broma, y ya está. O sea, con lo cual los hemos ido asfixiando, menos aforos, menos gente y tal. Encima, como habéis comentado muy bien, más o menos los nacionales estamos tirando de terracitas, pero que ya vendrá el mal tiempo y puede tardar un mes, puede tardar 2, ¿no? Pero, bueno, Rivi, el verano de San Martín, pues ya veremos cómo acaba esto. Yo creo que lo que hay que dejar es dejar de machacar con los medios de comunicación de que seguimos con la pandemia. Tenemos una enfermedad más, eso es lo que tenemos. Hay que asumirla y seguir viviendo, no hay otra. Y si los propios gobiernos, que además entre las autonomías autonómicas se disputan a ver quién es más alarmista, porque a mí me ha hecho mucha gracia esto, porque participan todos los gobiernos autonómicos del mismo patrón, pues no acabaremos con el problema. No sé desde... No quiero ser crítico con ciertos representantes del sector, pero yo considero que no han tenido ninguna influencia en nada. Y de hecho no tienen ni seguidores en las redes y convocan una manifestación y van 4. Entonces esto no... Porque tampoco han trabajado nunca la comunicación con el sector. Entonces no te puedes erigir de patronal del sector sin tener influencia en el sector. Cuando hablo del sector no hablo de fabricantes y distribuidores porque somos demasiado endogámicos y 4 cadenas. Estamos hablando de la totalidad de restauración que hay en la calle, que las cadenas no representan ni el 10%. Creo que hay que hacer algo, realmente erigirse como sector de alguna manera y plantar cara, y os diré más, a gobiernos municipales, porque aquí también cada ayuntamiento hace de las suyas, a gobiernos autonómicos y obviamente al central. Y insisto, porque yo pensaba que a ciertos partidos se pondrían más a favor de dejar de actuar así, pero que va. Aquí todos han ido por el mismo patrón. Soy muy pesimista. Creo que el turismo se va a reactivar, me imagino que en primavera del año que viene, y a partir de ahí pues empezaremos a despegar. No sé cuánto tardaremos, pero el consumo interno con estos niveles de paro y esa destrucción de empresas que tenemos no vamos a vivir. No. Gracias. Y no puedo ser más optimista que me gustaría serlo. Así que gracias. Yo ahora voy a sacar una cosa que os la iba a presentar dentro de unos días, pero ya os la adelanto. Estoy montando un proyecto que saldrá en 15 días, que es el Wallapop de Loreca, sencillamente. ¿Por qué?
porque como van a cerrar miles y miles de establecimientos, tendrán mucho stock que liquidar, serán locales intraspasables, esa va a ser otra. O sea, no, traspaso mi restaurante, ¿a quién se lo vas a traspasar? Y tendrán una de stocks de equipamiento, sobre todo inmobiliario y de todo, que a ver cómo se lo quitan de encima. Entonces lanzamos dentro de 15 días Stock Oreca, que será la primera plataforma para que tú puedas colgar anuncios allí, 1000 anuncios para liquidar cosas y tener un poco de cash. La ventaja también será para los que continúen, porque el continúen también estará muy tocado y allí tendrá chollos de todo tipo por si necesita comprar algo. Lo monté pensando más en equipamiento que en otra cosa y resulta que me estoy encontrando que también tengo muchos posibles clientes por la parte de alimentación y bebidas, porque hay gente que acumula stocks increíbles. Antes Esther ha sacado datos de las bodegas, pues imaginaos cómo están ciertas bodegas, gente de embutidos, de productos de caducidad media. Créanme que hay una barbaridad de fabricantes que no saben qué hacer con el stock que tienen. Por la vía normal, pues no les va a salir, con lo cual pues vamos a ver una vía ahí también de... Ahora ya creo que es cuestión de la miseria lo que viene, o sea, honestamente. Y presiona al gobierno para que dejen de alarmar y para que vuelva el turismo lo antes posible y la gente también se anime a salir luego lo antes posible, es que no queda otra. Y me callo aquí. Muchas gracias, Alfonso. Antonio, habías levantado la mano. Pero tienes estás en mute, ¿eh? Listo, gracias. Bueno, una pregunta. Por cierto, el negocio este de Alfonso me parece muy interesante. No sé si también admitirás currículums, ¿eh? Además de esto. La pregunta para Esther y, bueno, para todos. Pero para Esther me interesa especialmente si habéis cuantificado el miedo. Es decir, y, bueno, mi pregunta es muy interesada porque ya llevo unos cuantos días intentando hacer un número porque precisamente para contrastar a posiciones que yo digo más tremendistas o más de humos negros como la de Alfonso, ¿no? Pero con números. Y estoy intentando cuantificar el tamaño del agujero, que digo yo, ¿no? Que compartiré contigo, si te parece, los próximos días. Y hay una variable que me gustaría saber, y no sé si habéis cuantificado, que es el temor. Es decir, el temor en sí, ¿sabéis qué número de visitas ha podido cancelar? Es decir, ¿cuántas visitas menos ha habido por miedo? Yo me incluyo, por ejemplo, en eso, pero... Es difícil, porque de hecho nosotros hicimos como previsiones de cómo iba a estar el mercado tanto de Oreca como de los mercados de gran consumo en junio, cuando todo el mundo, yo creo que estábamos un poco más optimistas, ¿no? Cuando decíamos, venga, va a haber el verano, vamos a empezar a salir, vamos a empezar otra vez van a abrir los establecimientos, muchos de ellos de hecho abrieron un poco por ese punto. Y ahora con el tema de los rebrotes, pues todas aquellas estimaciones no han funcionado. Yo si hiciera un cálculo entre, bueno, pues cuál era el número de visitas entre junio, julio y lo que ha habido en agosto y cuantificar así el miedo, por decirlo de alguna forma, yo sí que vería un impacto de un 20-30%. Tanto, ¿eh? Vale, vale. Sí. Lo contrastamos porque el otro día en otro foro, creo que era, creo que estábamos con José María también, era en Greco, ¿no? Creo que era en Greco. Sí, con el grupo Greco. Yo decía cuando hemos estado 3 o 4 meses que nos han impedido ir a restaurantes, prohibido. Y luego llevamos 3 o 4 que nos están diciendo no vayas. O yo decía un poco vulgarmente, perdónate, que yo de cuidado caca, niño caca, ¿no? Y a pesar de eso, el negocio, José Manuel estará en un 70%. Pero si a nosotros en el mes de abril nos hubiesen dicho que en agosto estaríamos un 70%, hubiésemos tirado cohetes y fuegos de artificio también, ¿no? Entonces, yo estoy un poco ahí con el corazón dividido, ¿no? O sea, es verdad que un menos 30 o un menos 35% está claro que es un drama, ¿no? No hay comentarios para... No admite réplica eso, ¿no? Pero por otro lado, en una tesitura de eso, primero de prohibición y después de miedo, estar un 70%, según cómo, es un exitazo. Yo no sé la variable miedo hasta qué punto llega a ese 20% que tú dices, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un poco una mezcla de miedo y luego de situación de incertidumbre. O sea, si unes el miedo a la incertidumbre, en el que ves un poco, pues eso, todo el mundo, y de hecho aquí lo estábamos comentando, ¿no? El nivel de paro va a llegar al 25%. El número de contagios cada vez está incrementando y hace que vayan un poco, bueno, pues a peor. Yo creo que si aunas esas dos cosas y luego
que tienes que, yo donde estaba ya la clave es saber en esos dos tipos de consumidores en el que está ajustado, en el que está acomodado, cuál va a ser el porcentaje dentro de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, nosotros más o menos, no sé, no desconozco evidentemente las situaciones personales de todos los que estamos aquí, pero bueno, la mayoría estamos trabajando, nos hemos visto afectados en mayor o menor medida, pero en el cierto por ahora tenemos una cierta estabilidad, por decirlo de alguna forma, y a lo mejor sí que, bueno, pues eso yo personalmente sí que he intentado salir más, ¿no? En verano ir más es verdad que más a restaurantes o locales que ya conocía y que un poco esa parte de confianza, ¿no? Que conoces, que llevas yendo un montón de tiempo, que sí que han tenido terraza, yo también soy de las de la terraza, y que han ido un poco ahí. Entonces yo creo que hay dos efectos, hay un efecto miedo y un efecto incertidumbre de lo que va a pasar y de empezar un poco a lo mejor a ahorrar y a lo mejor no hacer tanto gasto por lo que pueda venir. Oye, gracias. De todas maneras, una puntualización, sobre todo Nada. que llevo, perdón por el comentario, que llevo oyendo ya hace mucho tiempo que cuando llega el invierno la gente no va a ir a las terrazas. Yo soy poco viajado, pero París está lleno de terrazas, o sea, no sé por qué no podemos seguir saliendo en invierno en terraza, o sea, que yo creo que eso... Porque yo creo que hay que un poco equiparlas. O sea, es decir, por ejemplo, a lo largo por ejemplo, yo vivo en Madrid, a lo largo de la Castellana hay un montón de terrazas que sí que están equipadas y que en invierno son maravillosas y están ahí con tu estufita y encima te dan tu mantita, como puedes encontrarte a lo mejor en Francia, en Alemania o en algún país europeo, pero lamentablemente son las que menos equipadas están. Entonces, entonces no sé muy bien si esa inversión en estos momentos... Yo creo que merecería la pena, pero claro, no todo el mundo a lo mejor puede realizarla. Pero con el mejor clima de Europa, o sea que la temperatura seguro media que tenemos aquí es muy superior a la de Berlín o Sí, a la sí. de incluso París, o sea que... Sin Gracias, duda. Esther. Gracias. A ti. Me ha encantado la presentación. Yo he intentado fotocopiarla toda, pero ¿nos la enviarás o no? Sí, os la mando. Gracias. Gracias, Antonio. Juanma, querías decir algo también. Sí, sí, no, bueno, lo primero, dar las gracias a José Manuel y a Esther porque es súper interesante los datos que nos... Yo cuando estabais hablando de esto, y me lo había apuntado cuando Esther hablaba del consumidor ajustado, yo decía, yo más que ajustado le cambiaría por asustado, ¿no? Porque... Bueno, asustado pueden ser ambos, ¿eh? El acomodado también puede estar asustado. El nivel de incertidumbre del ajustado es tremendamente más alto. O sea, y además yo creo que esta polarización en el cual creo que la sociedad ya estábamos inmersos antes de esto, pues es verdad que la ha disparado, ¿no? Y en España la está disparando de una manera brutal, ¿no? Gente que efectivamente pues más o menos se siente relativamente seguro en su puesto de trabajo donde está, y después toda la cantidad de autónomos, gente que se ha visto muchísimo más afectado en la pandemia con una incertidumbre terrible, no solamente del impacto económico directo, sino con una incertidumbre de futuro muchísimo más alta, con lo cual pues el hecho de que te dé más o menos miedo ir a un punto de venta, pero sobre todo dices que a lo mejor no puedo permitirme como antes gastar de una manera tan cierta, sin tener ni idea de por dónde va a salir esto. Y quiero construir también sobre el comentario que hacía Alfonso, porque me parece súper acertado, súper profundo y que visto en perspectiva, es verdad que todos hemos ido viviendo a lo largo de toda esta pandemia pues distintos momentos de estar con gente más cercana, donde quieras que no te afecta de una manera más directa, con gente más lejana, con distintos momentos de miedo, ¿no? o de sentimiento de la crisis distinta. Pero yo, esta misma reflexión que hacía a nivel de gobierno y que estoy de acuerdo, incluso yo soy más explícito también que tú, y creo que sinceramente creo que es donde peor lo hemos hecho, pero creo que debemos de hacérnosla también a nivel de sector. Creo que efectivamente cuando seguimos chillando a día de hoy, porque en un primer momento creo que tenía su sentido, más o menos acertadamente, pero creo que tenía su sentido, pero seguir chillando hoy que esto es un drama y que vamos a cerrar 80.000 establecimientos y qué tal, ¿para qué nos sirve? Porque yo lo que veo es que cada vez más empresas deciden desinvertir del sector. Y entonces yo creo que nos toca
más dejar de quejarnos, no porque no tengamos motivos, sino de, no sé si de empezar a hacer o de impulsar más las cosas que se están haciendo. Yo creo que está claro que como sector nos va a tocar reinvertirnos en muchísimas cosas. Lo que estabais diciendo de las terrazas, días de lluvia en Madrid el año pasado fueron 60 noches se fastidiaron por lluvia, por frío, ¿no? Pero que frío con unas setitas de estas lo apaña. Una terraza con lluvia es más difícil de apañar, pero que fueron 60, o sea que tiene una reconversión lo de las terrazas relativamente fácil, con un impacto muchísimo menor de lo que seguramente a priori podíamos pensar, y nos toca hacer. Y nosotros, sabéis que como instituto impulso que debemos de ser más activos, pero cada uno en nuestras empresas tenemos que seguir haciendo, porque es que sin quitarle un ápice a lo que estabais diciendo, que esto yo creo que va a ser peor por lo menos hasta que empiece Semana Santa o no sé muy bien exactamente cuándo, pero creo que vamos a tener un invierno muy duro, pero ya lo sabemos. O sea, yo creo que nadie hoy aquí esperaba que dijera esto nos va a ir bien, pero todos tenemos empresas donde sabemos que le está afectando más y otras que están haciendo y se están moviendo relativamente bien y bueno, pues están sabiendo bandearlo un poquito mejor. Yo creo que esta misma reflexión que estábamos haciendo para los gobiernos y que locales y centrales, que me parece muy acertada, creo que como sector también debíamos de empezar a hacerla y empezar a poner pues, las cosas que estamos viendo, aparte de la iniciativa que como siempre Alfonso siempre súper creativo en estas cosas y me parece también muy chula, pero que hay que poner los números, pero que creo que hay que dejar de quejarse. Creo que hay que dejar de quejarse y empezar a ver. Yo siempre decía, a mí no me preocupa tanto los 40.000 o los 60.000 puntos de venta que puedan cerrar, que obviamente me preocupan, pero me preocupan más los cambios de consumo. Y antes decía ahí uno que es más clarísimo, que es el tema del teletrabajo y los menús. Pues eso es un cambio de consumo y que se va a quedar, porque el teletrabajo se va a quedar. Pues a ver cómo sacamos a la gente a la calle. Porque si no sacamos a la gente a la calle con el delivery, esto no va a funcionar. No sé si lo habéis visto y salía la lucha de Lidl y de Mercadona para cómo llevan el producto a casa. Pues o nos movemos o serán Lidl y Mercadona el que se quede con el teletrabajo. Entonces, no consiste en callar que se van a cerrar 80.000 puntos de venta. Consiste en que, ostras, ya nos podemos poner un poco todas las pilas porque si no se lo lleva Lidl y se lo lleva Mercadona. Es una reflexión, no es una... Pero... Bueno, pero tiene todo el sentido. O sea que... Oye, estamos a 2 minutos de las 2. Yo sugiero lo siguiente. Como nosotros vamos a seguir haciendo estas reuniones cada 15 días, ¿no? Y las vamos a seguir haciendo de forma virtual hasta que podamos hacer una comida todos juntos, los 20 que estamos o los 36 que podríamos ser, ¿eh? Pero de momento vamos a seguir haciéndolo así, lo vamos a hacer cada 15 días. Estamos trabajando en una programación tentativa de temas para esas reuniones cada 15 días. Pero aquí somos unos cuantos cerebros y algunos como el mío cada vez más mayor, ¿eh? Entonces, lo que es importante es que, por favor, nos ayudéis con vuestros comentarios a que esa programación tentativa que os vamos a mandar se enriquezca. Y no solamente se enriquezca como tema, sino también como aportación. Y uno con lo que estamos diciendo, con lo que estaba diciendo Juanma, es vamos a hacer y vamos a dejar que los demás sepan qué hacemos y cuándo está teniendo efecto en lugar de quejarnos. Vamos a convocar también la asamblea que será por supuesto, antes de que termine el año. Y luego, fijaos, hay una cosa que me doy cuenta cuando empezamos a hablar de estas cosas, se nos olvida sonreír. Yo sé que sonreír en algunos momentos tiene no es fácil,
Pero si nosotros no sonreímos a nuestro alrededor, no vamos a compartir esas sonrisas y no vamos a invitar o a contagiar a la gente con esas sonrisas. Así que, independientemente de qué es lo que esté pasando, independientemente de qué es lo que vamos a hacer, lo que no podemos perder es la sonrisa. Así que en el instituto, el día que la perdamos, por favor, nos tiráis piedras, porque las tendremos bien merecidas. Y como os permitimos hacerlo, que sepáis que nosotros también vamos a hacerlo con vosotros. O sea, aunque sea virtual, tenemos buena puntería con las piedras. Tenemos que ser capaces de sonreír y sobre todo tenemos que ser capaces de hacer que todos nuestros esfuerzos se unen para sacar al sector adelante. Así que muchas gracias, como siempre, por vuestra asistencia, por vuestra atención, por vuestra aportación. Gracias, Esther, José Manuel y también Alfonso. Y aquí os esperamos dentro de 15 días para la próxima discusión con sonrisa y con soluciones. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Saludos y gracias a todos. Gracias.